Efesios 1. Verso 5, capítulo 1, verso 5, la palabra del Señor dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La personalidad de Dios. Estamos estudiando en esta tarde el único Dios verdadero, hermano Paul Washer. Estamos en la página, estamos en el capítulo 2, ¿verdad? Estamos en la parte 2 del mismo capítulo, contestando las preguntas. Dios posee una voluntad. Y yo copié todos los versículos y las contestaciones aquí, las puse para no tener el libro abierto y para tener más espacio en el púlpito. Pero una de las primeras cosas que vemos ahí es que dice la Biblia que Él nos predestinó para ser adoptados suyos por medio de Jesucristo. Algunas personas, todas las personas tienen su teología acerca de la predestinación, y les digo por qué, porque está en la Biblia y no pueden rehuir de esa verdad. Pero unos dicen esto, a unos bautistas de aquí que conocemos se retienen su visión de la predestinación, pero ellos dicen así. Ellos dicen que la predestinación que ellos creen es esta: que Dios previó antes que ellos iban a aceptarle a ella, es por eso que los escogió. Que Dios previó que ellos le iban a aceptar a Él, y es por eso que el Señor los escogió. Es un error. Es un error. El hermano Calvino, hablando acerca de esta doctrina, porque esa doctrina, esa enseñanza de prever antes, no es nueva. Nació hace mucho. Pero el hermano Calvino decía que el Señor no puede ver aquello que Él no creó en el corazón del hombre. Y la única forma que el hombre puede aceptarle a Él y recibirle a Él es que si el Señor hizo algo en él y que transformó su corazón. Dios posee una voluntad, hermanos. Las Escrituras claramente revelan que Dios posee una voluntad, el poder de determinar sus acciones, lo que Él hará y el fin y su propósito de su creación. Él puede hacer lo que Él determine con lo que Él ha hecho. Las decisiones de Dios provienen de Él mismo. Su voluntad es una expresión de su disposición. Es importante entender que la voluntad de Dios y la voluntad del hombre son dos cosas muy diferentes. Dios es el único quien es completamente libre de hacer todo lo que se propone en sí mismo, sin limitaciones o posibilidad o de fracaso. Las decisiones más resueltas de los hombres, más poderosas, frecuentemente fallan. Dios es el único que puede hacer exactamente lo que Él quiere y se va a llevar a cabo. ¿Qué enseñan esos versículos que vamos a leer acerca de la voluntad de Dios? Citamos en Proverbios 19:21. Proverbios 19:21, si usted ya leyó y estudió el libro, usted se va a dar cuenta que Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos, y la palabra pensamiento puede traducirse como planes. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Si el hombre tiene muchas ideas y muchas formas de pensar, pero lo único que permanece es la voluntad de Dios. Esa es incambiable. El hombre no la puede cambiar, no la puede transformar, no puede pararla. Isaías 14:27, la palabra del Señor dice de esta forma en Isaías 14:27: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extiende. ¿Y quién lo hará retroceder? ¿Quién puede hacer a Dios que retroceda? ¿Quién puede cambiar la mente de Dios? ¿Quién puede decir: no, Dios, no se va a hacer tal cosa? Nadie, hermanos, es la pregunta. Nadie lo puede hacer. Dios es soberano. Él hace las cosas de acuerdo a su beneplácito, desde el principio al fin. Y es lo que dice Isaías 46, del 9 al 10.
Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios, no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Eso debe de completamente, hermanos, retumbar y quitar toda idea que el hombre tenga acerca de un Dios impotente. Esa idea de un Diosito que no sé, que no puede hacer absolutamente nada. Esa no es idea de la Biblia, esa es una idea del hombre. El hombre tiene esa idea. Dios es todopoderoso. Él hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad. En Efesios capítulo 1, verso 5 lo leímos, ¿no? Dice el versículo: según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. Él lo hizo, ¿por qué? Porque Él quiso hacerlo. ¿Por qué me salvó? No vio nada en mí. No vio nada en mí, no vio nada en ti. Él simplemente deseó hacerlo, se propuso hacerlo y nadie puede transformar eso. Si el problema muchas veces es que la gente no entiende cómo Dios lo hace. Muchas veces las personas dicen, es que Dios te salva y te trae a berrinches a la cruz. No, Señor, no, eso no es la idea. La idea es que Dios te hace voluntad, tu voluntad te transforma, tu naturaleza te cambia y Él te hace voluntariamente caminar hacia la cruz. Y antes lo que tú odiabas, ahora lo amas por el poder que se ha afectado en tu corazón por medio de su poder. En Daniel 4:34, Nabucodonosor tuvo que aprender esta lección. Y jóvenes, les voy a decir algo a ustedes que están aquí. Yo cuando estaba chico, que iba al colegio, todo eso, a mí no me enseñaron esto. Ustedes están escuchando unas doctrinas que yo tuve que batallar en mi edad avanzada. Yo te digo esto, cree en la soberanía de Dios, es la única verdad que hay. Es por eso que yo les pido a los padres que no manden a sus hijos a otro lugar a escuchar la palabra del Señor. Muchas de las veces las iglesias alrededor enseñan cosas que no son verdad de Dios. Y tienen que cortarlas muchas veces, esas ideas. La palabra de Dios es verdad. Daniel 4:34, la Biblia dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? No hay nadie, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Tenemos que orar, tenemos que pedir al Señor. Pero tenemos que orar como Jesús oró. Como Él oró. Tu voluntad se haga, Señor. Porque nosotros, hermanos, no somos más sabios que Él. Y si nuestro Señor Jesucristo, que poseía toda la sabiduría, dijo esto y mencionó, Señor, hágase tu voluntad, ¿cuánto más nosotros? Él es todopoderoso. Y una de las cosas que nosotros... Usted habla con gente y le dice, ¿tú crees en un Dios todopoderoso? Y ellos dicen, oh sí. Pero tú empiezas a hablar acerca de la salvación y ahí todo cambia. ¿Quién tiene la última palabra? Es el hombre. ¿Quién tiene la última palabra? Es el hombre. Y no es verdad. Dios tiene la última palabra en todo, del principio al fin. Efesios 1:11. La palabra del Señor dice eso en Efesios 1:11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Cuántas cosas se las hace? Todas las cosas, según el designio de ¿quién? De su voluntad, solamente su voluntad. La razón que tú estás aquí y la razón que tú tienes un amor para con Jesucristo no es porque tú fuiste más sabio que los demás. No es porque tú simplemente tuviste una mejor crianza. Es porque el Señor a su tiempo llegó a ti y te abrió tu corazón y tú entendiste y te iluminó en tu corazón y en tu mente. ¿Y por qué no los demás? Dios solamente sabe por qué.
Pero tú dale gloria al Señor que en ti hay un amor para con Él. Esta doctrina de la voluntad de Dios suprema, hermanos, nos debe a nosotros hacer brincar y servirle a Él de una forma gloriosa y con mucho gozo, porque, hermanos, no a todos el Señor ha llamado, no a todos el Señor ha transformado sus corazones. Los ves afuera, ellos no tienen ningún deseo de las cosas del Señor. Y sí, creemos que la razón que somos salvos es por el Señor mismo. Aunque la voluntad de Dios no puede ser limitada por una persona o fuerza fuera de sí mismo, hay ciertas cosas que Dios no puede hacer simplemente porque ellas contradicen su santo y justo carácter. ¿Sabes tú que hay unas cosas que Dios no puede hacer? Según los siguientes escrituras, ¿cuáles son algunas de las cosas que Dios no puede hacer? Hay algunas cosas que Él no puede hacer. Dios no puede hacer algunas cosas. En cierta forma es impotente para estas cosas. Y gracias al Señor por eso. Iría en contra de su propio carácter santo si hiciera estas cosas. En Tito capítulo 1 verso 2, la palabra nos dice algo acerca del Señor que Él no puede hacer. Tito 1:2, la Biblia dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿sí? No miente, Él no puede mentir. Tiene una incapacidad de mentir. Dios no puede mentir, dice la Biblia. Prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir. Lo que Él ha prometido, hermanos, Él lo va a hacer. Si Él ha prometido que tú crees en Él y pones tu fe en Jesucristo y te arrepientes de tus pecados y tú vas a Él, Él te va a salvar. Pero si tú no lo haces, Él también te va a mandar al infierno por rehusar o no hacerlo. Todas las promesas de bendición, tanto como todas las promesas de perdición, son verdad. Así que Él no puede mentir. Según Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece, ¿qué? Fiel. Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero no siempre somos fieles con el Señor, ¿verdad? A veces somos infieles. Y si Él fuera infiel, perderíamos nuestra salvación y Él retrocedería de sus promesas. Pero mientras la Biblia dice aquí que Él no es infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra del Señor. Así que no puede mentir. Él no puede ser infiel. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de quién. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Tú no puedes decir, Dios me está tentando. Es una blasfemia. Es antibíblico enseñar tal cosa. La Biblia no enseña eso. Dios nos está tentando. ¿Sabes quién es tentado? Tú en tu carne y yo en mi carne. Dios no nos tienta. Así que podemos ver aquí que Dios es una persona con voluntad, y eso es importante. Escuche bien esto, es importante, déjeme decirle por qué. Porque los unitarios, ¿saben quiénes son los unitarios, verdad? Los unitarios enseñan que Dios y Jesús son los mismos, que simplemente se pone una cara. Pero escuche bien eso, para que haya una personalidad en Dios y una personalidad en Jesús, eso significa que hay dos personas, ¿sí? Cuando Jesús estaba orando y diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él tenía esa voluntad, esa petición delante del Señor, pero a la misma vez Dios tenía otra voluntad. ¿Sí ve aquí? Cada persona tiene esta voluntad y estaba orando el Señor y tiene esa personalidad, y por lo mismo nosotros creemos que hay un Dios en tres personas, iguales, coiguales, con la misma naturaleza, pero sí, tres personalidades en el Dios. Dios también es un Dios relacional. Él es un Dios que desea tener una relación.
se propone a tener una relación con uno. ¿Sabe usted eso? Eso es maravilloso pensar tal cosa, ¿no? Que el Dios Todopoderoso pueda tener una relación conmigo. Y eso es lo que la salvación es, ¿sabe usted? La salvación es tener una relación mutua con Dios. Es lo que perdimos en el jardín, ¿no? ¿Qué perdimos en el jardín? Nuestra relación con el Señor. ¿Qué es lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz? Nuestra relación con el Señor. La Biblia dice en Efesios que ahora tenemos acceso al Padre por medio de Él. El testimonio de las Escrituras es que Dios desea una relación personal con su creación, y especialmente con el hombre, quien Él creó a su propia imagen. Esta es una de las verdades más grandes del cristianismo. Dios no es una cosa impersonal, incapaz de tener una relación con otros. El hombre no es un accidente cósmico a solas en el universo. Dios creó al hombre para que el hombre lo conociera y fuera destinario de su bondad. Cuando la relación entre el hombre y Dios fueron rotas por el pecado, Dios envió a su propio Hijo para que esta relación fuese restaurada. Todos los que han sido reconciliados con Dios, porque nosotros hemos sido reconciliados con Él por medio de la fe en su Hijo, pueden tener la más grande confianza de que Dios busca una relación personal con ellos. Y eso es, hermanos, en sí, lo que es ser cristiano. Es tener una relación con Dios. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, las Escrituras revelan a un Dios quien desea compañerismo con su creación. Es correcto decir que la Biblia es la historia de un Dios que busca restaurar su relación con el hombre que fue rota a través de la rebeldía de Adán. Según las Escrituras, ¿cuál fue el resultado del pecado de Adán? En Génesis 3, versículo 8 al 10. Usted sabe bien lo que pasó con Adán, ¿verdad? Escuchó más a Satanás que su Señor. Y en Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Eso es lo primero, la primera reacción del hombre con el pecado. Se esconde de Dios. Rehúsa ver a Dios, porque en su conciencia él sabe que está mal. Así vemos al Señor buscando al hombre, llamándole. Y si no fuera por su voz, hermanos, y si no fuera a Él buscándonos a nosotros nunca le buscaríamos a Él. En Génesis 3, 23 al 24, la palabra del Señor dice así acerca de esta verdad: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase de la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando vamos a testificar, yo le pregunto a la gente, ¿no? Ellos todos saben la historia de Adán y Eva, pero me pregunto: oye, ¿cuántas veces pecó Adán y Eva? Pues solamente una. ¿Y qué pasó con ellos? Dios los separó, los sacó. Y mi pregunta para ti es: ¿cuántas veces tú has pecado? ¿Y por qué piensas que el Señor, tú no estás alejado de Él y no vas a estar en su gloria? ¿Por qué piensas de otra forma? ¿Qué pasó aquí en el Edén? Lo primero que pasó lo primero que Dios hizo es lo separó. Dios no puede ver el pecado. Dios no puede tener relación con el pecado. Lo primero que hizo es lo separó de el santo lugar donde lo había puesto, ¿verdad? Porque era un jardín del Edén. Él mismo lo hizo para que el hombre estuviera ahí, lo labrase. Era un lugar bendito, una posesión para el hombre. Y lo primero que perdió fue su relación con el Señor, pero también perdió todas sus bendiciones de cobertura de la bondad de Dios. Y lo mandó fuera. Y le dijo:
Ahora vas a tener que tú labrar. Y sabes que vas a sudar. Y a la mujer le dice, tú vas a tener, te voy a aumentar tu dolor. Y desde entonces el hombre ha tratado de volver a su propia forma al jardín. ¿O no? El hombre ha tratado de volver al jardín con toda la ciencia ha tratado de volver al jardín. De lo que tenía el hombre en el jardín del Edén, el hombre trata con la ciencia de volver allá, pero no puede. El hombre pecó y el hombre fue destituido de todas las bendiciones de Dios. En Isaías 59 del 1 al 2, el cambio en la relación de Dios con Adán, que nos enseña acerca de nuestro propio pecado y cómo afecta nuestra relación con Dios. En Isaías 59, 1 y 2 dice la palabra del Señor: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Él es poderoso, amén, para salvar. Will you turn it on, please? Solamente está prendido ¿cómo se llama? El abanico, y algunos tienen calor. Está un poco caluroso, ¿verdad? Sí, ok. Voy a leer Isaías 59:1. Y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No. Él puede salvar, Él tiene poder para salvarte, Él tiene oídos para escuchar. Pero ¿qué pasó? Pero vuestras ¿qué? Iniquidades ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire, la Biblia dice que Dios no escucha las oraciones de los impíos. Esa es la regla. Pero Él está listo para sus hijos escucharlos. Ahora, si el Señor se digna en contestarle a una petición de una persona impía, Él tiene todo su derecho en hacerlo. Pero la Biblia nos enseña que nos ha separado el pecado. ¿Y sabe qué? Ese es el problema que la gente no entiende. La separación que hay entre ellos y Dios. Porque toda la gente, yo le puedo decir algo, que aquí en Pittsburgh, toda la gente, sea religiosa, sea cualquiera, ellos piensan que Él y Dios tienen una relación. Pero no es así. Por su pecado el hombre está separado de Dios. Esos sentimientos que tienen por Dios, eso no significa tener una relación con Él. Pueden ir a la iglesia, persinarse o orar, como usted le quiera decir. Pero si esa persona no tiene una relación verdadera con el Señor, hermanos, no hay nada. El pecado ha quebrantado esa relación. ¿Y qué necesidad? Cuando dos personas están mutuamente o simplemente cuando hay una no buena relación entre dos personas. Cuando hay una relación quebrada o se puede decir afectada por ciertas cosas, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad hay? De una reconciliación, ¿verdad? De ser reconciliados. Ahora, Dios, escuchen bien esto, Dios ha dado suficiente halagos, se puede decir, bendiciones al hombre, mostrándole que Él desea que el hombre no se pierda. Pero el hombre, duro de cabeza y duro de corazón, él desea perderse. Él mandó a su Hijo, Él nos da a nosotros la oportunidad y también nos da el evangelio a todo el hombre, a toda la criatura, y nos dice que Él está dispuesto a perdonar a todo aquel que viene por medio de Jesucristo y fe en Él y arrepentimiento, y Él puede perdonar sus pecados. Pero el hombre está duro de cerviz, duro de corazón. Nuestras iniquidades han separado. ¿Quién buscó primeramente a Adán? ¿Quién lo buscó primeramente? Después de su caída, Adán buscaba a Dios, decía: Señor, te quiero tanto, te busco, Señor. No le buscó donde estaba Adán escondido. ¿Sabe por qué la gente no quiere venir a escuchar el evangelio?
¿Sabe por qué la gente la calla a usted o la calla a usted cuando le empieza a hablar del evangelio? ¿Sabe por qué? Porque en su conciencia ellos saben que están mal. No hay necesidad de decirles que están mal. Ellos saben bien que están mal. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cúbrenme, por favor, pero no déjenme ver a Dios. Prefiere a los árboles del huerto que enfrentarse a Dios vivo. Mas Jehová Dios le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Sabe cuánto proceder Dios ha tenido para el hombre, para que él se salve? Y el hombre todavía quiere y ama los árboles del huerto en vez de enfrentarse al Dios vivo. Se esconden detrás de árboles y de los arbustos. Cuando hay salvación para ellos. Según Hechos 17, 26 y 27. ¿Por qué ha determinado Dios los tiempos y los lugares? En los lugares todos los hombres nacen y viven. ¿Cómo demuestra que Dios es relacional y desea tener una relación personal con el hombre caído? Pregunta 3. Hechos 17, 26 al 27. Lo leo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Fíjese, el orden de los tiempos. ¿Cuál es el orden de los tiempos, hermanos? Las estaciones que hay. Todo eso el Señor ha fijado. Y no solamente eso, ha fijado el lugar donde viven. ¿Para qué? Para que se llenen de satisfacción. Para que se llenen de ¿qué? De dinero y tengan una buena casa, un buen trabajo, un buen futuro. Fíjese lo que dice la Biblia, dice, y los límites de su habitación, para que buscando a Dios, dice la Biblia, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No, hermano, Dios no está escondido. Dios no se esconde del hombre. Dios está en todo lugar. El hombre es el que se esconde de él. Él ha prefijado, dice la Biblia, el lugar, las estaciones del año, el lugar donde vive la gente, los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Ese es el trabajo de todo hombre, de toda creación, de todas las personas, donde quiera que sean, de buscar a Dios. ¿Pero qué hace el hombre? Trabajo. Voy de trabajo. Bill tras bill. Pagar todo. Tener y nunca buscan a Dios. Decíamos, hermano, el hombre es peor que un animal. Las bestias del campo saben de dónde viene todo y le dan gracias a él. El hombre no sabe absolutamente nada. Está cuerdo, está, no sé, sacado de sí. En Lucas 19:10, Dios envió a su hijo. Imagina a su hijo. Envió a su hijo, hermanos. A su propio único hijo lo envió. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se ve ahí? Años tras años, décadas tras décadas, Dios mandó profeta tras profeta tras profeta. Y después mandó a su Hijo. Y el Señor sigue mandando hermanos, predicadores a su iglesia, al mundo, evangelistas, maestros, etcétera, diciéndole al hombre que hay una forma de volver atrás. Y el hombre todavía se esconde en los arbustos. Les gusta mejor los árboles, de esconderse detrás de ellos que venir a Él. Mandó a su Hijo lo mandó.
Mire lo que Dios ha hecho para que el hombre restaure su relación con Él. Romanos 5, 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no tenía que morir. Yo tenía que morir. Tú tenías que morir. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados, una vez más esa palabra, con Dios, por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El Señor nos reconcilió. No había ninguna posibilidad para nosotros. La Biblia dice en Efesios que estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza. ¿Alguna vez ha estado sin esperanza usted? Estamos sin esperanza. El mundo estaba sin esperanza. Y dice la Biblia, sin Dios en el mundo, los gentiles así andaban, en la vanidad de su mente. Y nosotros nos hincamos delante de un pedazo de piedra y un pedazo de árbol y un pedazo de un animal. Y así está, delante del sol, matando gente. Y ahora que tenemos el Evangelio, que se nos predica el Evangelio, nos doblegamos a los dólares. ¿Hello? Amamos más a las cosas del mundo, las cosas que hay en el mundo, las pasiones del mundo, que al Señor. Cristo murió por nosotros. Él mandó a su Hijo que por medio de la muerte seremos reconciliados por Él. Colosenses 1, 19 al 22. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su Hijo. ¿Sabe usted que el universo fue reconciliado en Cristo también? No solamente se acuerda de la parábola que Él compró, no solamente el tesoro, sino compró toda la tierra. Él reconcilió todo. El universo, hermanos, estaba puesto en maldición. Y estaba esperando, y todavía espera, dice la Biblia. La naturaleza gime por la redención que viene, por la culpa de nosotros. Y el Señor va a reconciliar algún día toda la naturaleza, todo en Cristo Jesús. Dice el versículo ahí, que por medio de Él reconcilió todas las cosas, así las que están en la tierra, todas las cosas como las que están en el cielo también, haciendo la paz mediante la sangre de su Hijo, mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor, porque la única forma de ser irreprensible delante de Él es por medio de su muerte. Pero ahí dice la Biblia que Él nos reconcilió. Hizo la paz en medio de Dios y nosotros. Ahora, ¿qué dice Juan capítulo 17, verso 3? ¿Cuál es la esencia de la vida eterna? ¿Cómo se demuestra que Dios es relacional y desea tener una relación personal con su pueblo? ¿Cuál es la esencia? Si alguien le preguntara a usted, ¿cuál es la esencia de ser cristiano, hermano Contreras? ¿Cuál es la esencia de ser cristiano, hermana Lucy? ¿Cuál es la esencia de ser un cristiano? ¿Qué significa ser un cristiano? Conocer al Señor, tener una relación personal con Él. Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Quieres saber la vida eterna cuál es? No es ir al cielo solamente. No es que nuestros pecados son perdonados. Todo tiene que ver con eso. Pero la vida eterna, dice el versículo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Aquí, hermanos, aquí empieza la vida eterna.
Cuando nosotros tenemos una relación personal con el Señor Todopoderoso. La palabra conocer significa mucho más que un conocimiento impersonal, denota una relación personal íntima. La vida eterna es mucho más que una vida duradera, infinita, es una vida de compañerismo continuo con Dios. Como cristianos tenemos una relación restaurada con Dios, por eso debemos vivir una vida separada de cualquier cosa que pueda ser un obstáculo. Un obstáculo para nuestro compañerismo con Dios. ¿Cuántos obstáculos hay, hermanos, para nuestra relación con el Señor? Tú lo sabes. Y yo lo sé. Porque muchas veces nuestros obstáculos son personales. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18. La palabra dice así: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué relación hay entre un buen padre y un buen hijo? Porque muchas veces nuestras relaciones con nuestros padres no están muy buenas. A veces nuestras relaciones con nuestros padres no hay una fomentación muy buena. Hay personas que dicen, bueno, mi relación con mi padre no era tan buena, así que no puedo relacionarme con él. Pero usted toma una relación entre un Dios amoroso, poderoso, que da a su Hijo unigénito para tener una relación con nosotros. Ese es un buen padre. Segunda de Timoteo 2:19, dice la palabra del Señor esto en segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor los conoce definitivamente y 100%, hermanos. A Él no le engaña. Usted no sabe quién es aquí es 100% cristiano, ni yo lo puedo saber 100%. Pero el Señor sí los conoce. Y dice el versículo aquí, pero no solamente los conoce, pero dice el versículo aquí, el apóstol dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Tú invocas el nombre de Cristo? Apártate de iniquidad. Apártate de pecado. Tú lo mencionas, Dios conoce quiénes son de Él. Pero si tú mencionas el nombre del Señor Jesucristo como tu Señor, apártate del pecado. Como cristianos no solamente tenemos la responsabilidad de guardar nuestra relación con Dios, sino también tenemos la responsabilidad, y no solamente la responsabilidad, hermanos, la gloriosa bendición de anunciar el Evangelio a otras personas para que puedan tener una relación restaurada con Dios. Este versículo lo aprendí cuando estaba en la primera iglesia bautista en Monterrey. Íbamos a unos estudios que se llamaban Embajadores del Rey. Gracias. Embajadores del Rey. El versículo 5 al 18 dice, 2 Corintios 5 al 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Usted tiene un ministerio, mi hermano y mi hermana. Usted tiene un ministerio. Él le dio ese ministerio a usted y a nosotros. A la iglesia se lo dio. No al pastor, no a un hermano. Nos dio a nosotros el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Dice el versículo, que Dios estaba en Cristo, ¿qué? Reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y esa es nuestra petición, y esa es nuestro propósito, y ese es nuestro ministerio, de que la gente se reconcilie con Dios. No, tu relación con Dios no está bien, estás separado de Él. Aunque sientas lo que sientas, si tú andas en tu pecado y no te has arrepentido y venido en arrepentimiento fe al Señor Jesucristo, tú estás separado de Él. Pero hay una forma de ser reconciliado por medio de Jesucristo. Te rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Él.
Hay una forma de volver, hay una forma de acceder al Señor, hay una forma de volver a esa relación que teníamos antes en el jardín, y es por medio de Cristo Jesús. No como creación solamente. Si la obra de Cristo es mucho más grande que la del jardín, porque Él no solamente no nos hizo siervos, sino nos hizo hijos y nos dio una herencia, ¿sí ve? Somos embajadores. ¿Qué es un embajador, hermanos? Alguien que representa a alguien en la corte de otro. Tenemos embajadores nosotros de Estados Unidos a México. Ellos representan a Estados Unidos en México. Tenemos embajadores en África. Tenemos embajadores en diferentes naciones. Representan el bienestar y los intereses de Estados Unidos. Nosotros somos embajadores en Cristo Jesús. Usted representa el bienestar de los bienes del Señor Dios y del mensaje que Él tiene para el mundo. Que hay una forma de ser reconciliados, hermanos. Usted tiene un ministerio, créalo o no. La Biblia lo enseña y así lo predicamos, ¿no? Vamos a orar. La siguiente semana tendremos el siguiente estudio 3, página 29. Y solamente haremos 2 lecciones, que sea Dios es grande, Dios es perfecto. Vamos a hacer de la página 29 a la página 34 arriba en Filipenses 2:12, ¿ok? Solamente hasta ahí. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Porque antes, Señor, andábamos en caminos de vanidad, ignorantes a tu verdad, Señor, y por tu palabra y el Evangelio, Señor, y la luz del Espíritu Santo, tú nos diste, Señor, luz. Y nos pusiste en el ministerio. Y todos tenemos ese ministerio de reconciliación. Padre, yo te pido, Señor, que veamos esto, Señor, que como si el Señor estuviera rogando por medio de nosotros. Ayúdanos a ser fiel, Señor, al ministerio, a la causa que tú tienes, Señor, para con todo pecador. Que hay una forma de volver, de tener una relación contigo, Señor. Es por la persona y la obra del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por estas verdades, sus pasajes, Señor. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.